bueno, muchas gracias a todas y todos los autores, Fernando, Ariel, Orieta Favaro, Miguel Ángel Rossi, que realmente mostraron un enorme compromiso con el libro y confiaron en nuestro trabajo como editoras, así que muchas gracias. También queremos agradecerle a todo el equipo de la editorial de Publifadex, a Viviana García y a su equipo, a Marina Andersen, que es una compañera del CEPIC, la editorial de Publifadex, a Viviana García y a su equipo, a Marina Andersen, que es una compañera del CEPIC, que nos ayudó mucho con la difusión del libro. Bueno, hoy no puede estar acá acompañándonos, pero queríamos mencionarla y agradecerle públicamente. A todas nuestras familias que nos acompañaron con paciencia, como siempre, en esta oportunidad. Y bueno, a todas y todos ustedes por estar esta noche acá junto a nosotras. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, presentarnos en primer lugar a las editoras, Suyay García Walde, que las acabo de saludar, Julieta Sartino y yo soy Laura Dvimich. Bueno, las tres somos politólogas, somos docentes e investigadoras de la Universidad del Comahue. Suyay se especializa en la participación política de las mujeres mapuche, las comunidades mapuche, sobre todo estudia el conflicto de Pulmarí en la provincia de Neuquén. Julieta Sartino se especializa en populismo y trabaja sobre todo la cuestión de la articulación populista en la provincia de Río Negro. Y yo trabajo el concepto de ideología y algunas cuestiones relativas a los estudios culturales y a las teorías de la justicia contemporáneas. Así que bueno, eso es todo. Nuevamente gracias a todos. Teoría política que integramos nosotras tres junto a Fernando Lizárraga, y que es un colectivo que se encuentra integrado fundamentalmente por politólogos y politólogas dedicados a la investigación de problemas específicos de la teoría política desde múltiples tradiciones, enfoques y dimensiones de análisis. Se constituye puntualmente en el 2013 en el seno del CEPIC, que para los que no saben es un centro de investigación que depende de Humanidades, de esta universidad, la Universidad Nacional del Comahue, y el propósito concretamente del GTEP era y es actualmente promover y afianzar la práctica de la teoría política en el ámbito institucional de esta universidad. A partir del 2012, junto con otros colegas de la Universidad Nacional San Juan Bosco y de la Universidad Nacional de Río Negro y también de la Universidad Nacional del Comahue, forma parte del encuentro o los encuentros patagónicos de teoría política. Digamos, es un ámbito académico que regularmente compartimos desde el 2012. Y bueno, ahora ya pasando puntualmente a la presentación de nuestros invitados e invitadas, vale presentarlo en primer lugar a Ariel Petruccelli. Ariel es profesor en Historia por la Universidad Nacional del Comahue, ha sido integrante de diversos proyectos editoriales y de publicaciones independientes, y como dijo en primera instancia Suyay, es el mentor del concepto contracultura de la protesta, y todos los artículos que hemos compilado dentro de Neuquén 60-2010 están pensados y están articulados en relación al concepto contracultura de la protesta. Nos pareció que era una buena herramienta para problematizar inclusive nuestros propios temas de investigación, nuestros propios temas teóricos, y fundamentalmente, digamos, brevemente para introducirnos ya en el concepto, Neuquén 60-2010 intenta articular tres cuestiones centrales que forman parte, digamos, del recorrido identitario de la Patagonia en general y concretamente de Neuquén y de Río Negro. En principio, digamos, los 60 años de la provincialización de territorios nacionales, los 20 años de la segunda poblada de Cutralcó, Plaza Huíncul, en la cual, digamos, fue asesinada Teresa Rodríguez por la policía del MPN, y los 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba.
Entonces, bueno, una vez más decir que el concepto que acuña Ariel es un concepto que resultó, digamos, un excelente recurso para interpelarnos, para problematizar desde nuestros propios lugares de enunciación. El concepto surgió de una manera bastante azarosa, para ser sincero. Surgió un poco como una especie de cargo de conciencia, de culpa intelectual por haber escrito un libro que versaba sobre un conflicto puntual, cierto, de un conflicto muy importante como fue justamente la segunda polada de Cutralcó y la huelga de Aten, en el marco del cual se desencadena. El libro era Docentes y Piqueteros y era un estudio bastante exhaustivo y detallado de ese conflicto. Pero para un historiador acostumbrado a pensar en procesos de larga duración, estructuras, etc., siempre dedicarse a algo muy puntual era como una cosa, una especie como pecado positivista, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces me parecía que era importante inscribir esa historia puntual en un proceso de más larga duración y tratar de entender lo que me parecía y me sigue pareciendo un fenómeno bastante particular y excepcional que acontece en esta provincia, que alguna vez un intelectual bastante conocido, que es Horacio Berbisky, dijo, gobernaba Sovich, ¿no? Dijo, Neuquén es un emirato petrolero con califa y todo. Pero claro, era un emirato petrolero con califa y todo que tenía la extraña circunstancia, a diferencia de todos los otros califatos petroleros conocidos, de que tenía una beligerancia social excepcional, ¿sí? Tanto por elementos cuantitativos como por elementos cualitativos, y que se continuaba a lo largo del tiempo. Entonces, no sé bien por qué se me ocurrió pensarla como una contracultura. Pudo haber influido que en esos momentos yo enseñaba antropología y tenía como muy presente las dimensiones culturales. Siempre intenté acordarme, ¿no? Si no hubo algún compañero que usó una expresión parecida, no estoy seguro. O sea, la verdad es cómo se me ocurrió el término, he hecho esfuerzo de memoria, pero nunca lo pude establecer. Pero lo cierto es que tenía la sensación de que había una fisura y que había un universo cultural muy peculiar, que después a lo largo del tiempo, por medio de discusiones y de charlas y de observaciones en otros lugares, trataba de ver hasta qué punto era así y si esto no se replicaba en otros lados. Y a medida que observaba otras realidades tenía la sensación de que no, que era un fenómeno peculiar como argumento en el capítulo dedicado a este libro, por distintos elementos que hacen a la densidad, ¿sí? Que hacen a la continuidad en el tiempo y que hacen a entramados de interacción que uno no encuentra o que difícilmente encuentre en otros universos sociales. El origen del concepto era un concepto pensado para comprender no un fenómeno general, sino un fenómeno relativamente particular, un fenómeno relativamente excepcional. En general, los usos de los conceptos en ese sentido inverso, es para captar una generalidad. Este era un concepto medio gramscianamente pensado para comprender cierta singularidad. Nunca pensé que iba a ser de ese libro, ese capítulo en el que aparecía ese concepto en un apartado, el que iba a generar mayor impacto intelectual. De hecho, yo estuve mucho tiempo, lo que más trabajé de ese libro, en realidad, fueron los aspectos literarios. Dediqué creo que un año entero, ya hecha la investigación y ya hecha la escritura, a pulir literariamente la escritura, y eso pasó sin pena ni gloria. Y lo último que escribí, casi con una sensación de culpa, fue lo que terminó teniendo un impacto mayor. Bueno, tan es así que después de mucho tiempo en el que el concepto se lo citaba, se lo discutía, se lo denostaba o se lo reivindicaba o lo que fuere, bueno, finalmente las chicas, y creo que el padre ideólogo de la criatura fue Fernando, y bueno, dedicar un libro a discutirlo, analizarlo, usarlo para pensar diferentes perspectivas. Cuando Fernando me lo contó en su casa, yo quedé bastante sorprendido, pero bueno,
es una cosa que vale la pena, y está bueno que entre investigadores discutamos las categorías que vamos desarrollando o que las empleemos libremente en otras investigaciones. Así que creo que de mi parte es lo que podría decir. Bueno, en realidad cuando Suyán me consultó acerca de la posibilidad de comentar este libro, bueno, la verdad es que me asustó un poco porque si hay algo que no sé sobre teoría política. Pero bueno, años de investigación y vivir en la zona llevan a que a través de la lectura de los diferentes capítulos una se vaya reconociendo también en esa genealogía de conflictividad social en Neuquén y también de Río Negro, que es el capítulo que desarrolla Julieta. Por lo cual celebro esta posibilidad, ¿no es cierto?, de involucrarnos en la lectura de un campo del conocimiento en el que uno no incursiona frecuentemente, pero creo que es una oportunidad también de diálogo, no solo interdisciplinar, sino la posibilidad, y creo que esto es muy importante, ¿no?, que investigadores que tienen cierta trayectoria compartan en una producción académica un espacio de producción científica junto con becarias, con investigadoras de más reciente formación, ¿no? Y eso en el libro se nota mucho las posibilidades de cómo ciertos diálogos y desafíos teóricos son instalados de alguna manera por las investigadoras jóvenes. También me parece importante, y quiero remarcarlo, el desafío, por lo menos de Ariel, de someterse a una crítica aguda respecto a cómo pensar y tensionar una categoría que instaló hace prácticamente una década en una reactualización, no solo por su parte, sino también en las posibilidades de pensarla en el campo empírico, desde los diferentes casos y análisis que van instalando las investigadoras. Creo que instala las posibilidades no solo de pensar una categoría, sino el desafío de reactualizarla en términos de territorialidades que siguen dando cuenta de la complejidad de la conflictividad social en Neuquén y en Río Negro. Por mi parte, creo que cada capítulo va instalando las posibilidades no solo de diálogos teóricos, es decir, Laura y Suyá y Julieta se animan a instalar las posibilidades de pensar la categoría de la contracultura, de la protesta que desarrolla Ariel en el primer capítulo, dando la posibilidad de instalar el diálogo con otras categorías, y agradezco a Laura la posibilidad de reencontrarme con lecturas vinculadas al campo cultural, ¿sí?, sostenida por toda una línea dentro de los marxistas culturalistas ingleses, que creo que vale la pena volver a repensar, ¿no es cierto?, cómo sostener entonces esos diálogos con ciertas tradiciones que permitieron sostener la posibilidad de revisar y replantear las luchas políticas junto con categorías como identidades, experiencias y cultura. Por otro lado, también me parece valiosísima la posibilidad desde el capítulo último, que es el de Julieta, de sostener una indagación o una historización, por lo menos, que también por su parte la realiza Orieta Favaro, respecto al campo de lo político y la construcción de ciertas hegemonías de partidos en las provincias, por una parte Julieta para Río Negro y por parte de Orieta Favaro para Neuquén. Y lo que hacen desde esas historizaciones vinculadas a partidos que durante décadas hegemonizaron la política, o por lo menos en el caso del MPN, cómo se sigue sosteniendo como un Estado-partido, ¿no?, que es una categoría que también viene trabajando el equipo de investigación, habilita, ¿no es cierto?, desde el capítulo de Julieta a instalar otros modos de pensar las resistencias, desde la recuperación de un teórico colombiano, de Arturo Escobar, que creo que vale la pena sostener desde cómo
complejiza incluso él cómo pensar la cultura como diferencia radical. Por una parte, todos los capítulos van sosteniendo, e incluso en términos empíricos, las posibilidades de reactualización de esta categoría. Por lo pronto, Suyay retoma, ¿no es cierto?, el desafío de pensar a la categoría de contracultura de la protesta en contextos rurales, con ciertas luchas encabezadas por las comunidades indígenas en lo que fue la experiencia de Pulmarí y también las experiencias de conflictividad encabezadas por otras comunidades indígenas, como es el caso de Painemil y Caxipail, que todas coinciden en una década de fuerte conflictividad, pero que de alguna manera creo que incluso sostiene estas posibilidades de pensar la visibilidad política de las comunidades indígenas desde Fernando también, que al iniciar su capítulo retoma los inicios desde sus apuntes de campo de lo que fue el conflicto, el fuerte conflicto y la represión hace un par de años con la firma del pacto entre YPF y Chevron. Esa conflictividad que visibilizó de alguna manera una lucha que nos corría desde la centralidad de los sindicatos en Neuquén, creo que puso en evidencia una nueva conflictividad que puso de relieve la visibilización de los reclamos territoriales identitarios de las comunidades indígenas, y creo que abre un antes y un después en los entramados sociales desde los cuales se dirime la protesta social en Neuquén. Creo que no es casual que Fernando comience así su capítulo, porque de algún modo creo que proyecta y reactualiza los modos en que las políticas se dirimen en el campo social y crean además sustento en las memorias colectivas. Creo que la memoria podría ser una categoría que podría pensarse en términos de cómo estamos viviendo procesos de conflictividad en el que ya nos encontramos generaciones, ¿no? Por ahí son conflictos que han sido muy contemporáneos para nosotros y nosotras, pero para que nuevas generaciones conscientes puedan formar parte de esas conflictividades, también implica hacer una recuperación de esas memorias colectivas. Y creo que en el caso de la conflictividad que pusieron de relieve las comunidades indígenas, no solo desde los casos en los que recupera Suyay, sino también como inicia Fernando, referido al pacto entre YPF y Chevron, justamente son conflictos que ponen de relieve la consolidación en Neuquén de la expansión del frente estatal empresarial, pero que además es colonial. Porque si hay algo que la violencia ha instalado en las dinámicas de expropiación territorial y las violencias ejercidas sobre los cuerpos de varones y mujeres en la provincia de Neuquén, justamente la conflictividad puso de relieve las posibilidades de reconstruir nuevos tejidos en las relaciones comunitarias. Porque el Estado permanentemente, y así lo refleja Fernando también a través de la descripción de ciertas violencias que se reactualizan en las versiones estatales ejercidas por el MPN, instala, ¿no es cierto?, en esas violencias la descomposición permanente y la acción del Estado para la descomposición de la malla colectiva. Y me parece que desde los casos que recuperan Suyay y como comienza Fernando, justamente demuestran cómo las acciones colectivas permiten readaptarse, pero además reconsolidar y reterritorializar la malla colectiva de lo social. Porque esas relaciones comunitarias son las que sostienen y permiten pensar la política en términos de nuevas alternativas que no necesariamente se encauzan a través de los clásicos modos de encauzar, podríamos decir, la conflictividad social como son los sindicatos y los partidos, sino que están mostrando
otro modo desde los cuales recomponer la malla colectiva y las posibilidades de que la experiencia y la memoria colectiva sostengan alternativas políticas. Por lo cual el libro creo que va a crecer en capítulos, ¿sí? Y ojalá así sea, porque de algún modo las posibilidades, ¿no es cierto?, de diálogos teóricos, de esos posibles nexos que pueden establecerse con otras categorías, como las que plantea Arturo Escobar respecto a la cultura radicalizada, o también como Laura instala la posibilidad de recuperar la categoría ideología para hacerla dialogar con la cultura desde estas tradiciones del culturalismo inglés, creo que merecen una sucesión de capítulos que habilitan también a atender otras mallas colectivas que se expanden territorialmente a lo largo de la provincia de Neuquén. Por un lado, creo que es central, y de alguna manera ya aparece esbozado en el libro, estas relaciones comunitarias y los fuertes vínculos territoriales que ha logrado sostener desde sus reclamos las comunidades indígenas. Pero por otro lado, creo que también el movimiento feminista instalan otras matrices de protesta, como puede ser la experiencia y cada vez mayor fortalecimiento, por ejemplo, de la colectiva La Revuelta. Creo que el feminismo ha dado signos también de ese afianzamiento territorial y las posibilidades de consolidar otras contraculturas que justamente tanto las comunidades indígenas como el movimiento feminista justamente están pensándose en esa conflictividad en términos de cuerpo-territorio, porque es allí donde el Estado ha focalizado los mayores y más violentos, podríamos decir, ejercicios de la violencia desde diferentes mecanismos. Por lo cual creo que abre todo un campo de nuevos modos de esta manera de pensar, así como los ejes fundantes de los procesos de acumulación, como son las expropiaciones de los saberes, las expropiaciones territoriales, el ejercicio de las violencias sobre los cuerpos, se reactualizan entonces desde estos movimientos como nuevas formas de pensar en estos términos a la contracultura de la protesta. Y esto lo iba a decir al final, pero lo voy a decir al principio. Hacer un libro actualmente es un acto de muchísima, no solo que sea mucho trabajo, además es inmenso el trabajo de producir un libro, y más aún cuando es un muy buen libro como es este. Pero también es un acto de generosidad muy interesante. Y con esto quiero decir lo siguiente. En el mundo académico, ustedes saben que las producciones tienen ciertos puntajes, tienen ciertos valores, ¿no? Entonces, digamos, la comunidad científica, por lo general, te da más puntaje si vos publicás un artículo en una revista académica, ¿sí?, evaluada por tus pares. Entonces, te conviene hacer un artículo. O te conviene que alguien te publique un capítulo en un libro, ¿sí? Es hasta ridículo, y se lo voy a decir con todas las letras, que los libros son las producciones que menos puntaje tienen. Tiene más puntaje hacer un artículo, hacer un capítulo, que hacer un libro entero, ¿sí? Entonces, dedicarle mucho tiempo, mucho sacrificio a hacer un libro, también significa resignar ventajas que se podrían haber sacado, por otro lado, si se hubiese especulado desde el punto de vista de, me conviene hacer un artículo, que lo hago en mi casa, lo mando a una revista, no tengo que lidiar con la editorial, con la foto, que la corrección de galeras, que todo el trabajo terrible que lleva. Entonces, digamos, publicar un libro no es conveniente, entre comillas, pero precisamente porque no es conveniente es mucho más valioso en este caso. Entonces yo felicito a Suyay, a Laura y a Julieta por haber, digamos, aceptado la idea de trabajar para sí y también trabajar para otros, porque eso también, digamos, es un acto de mucha generosidad y de mucha entrega, el hecho de llevar a su finalización un proyecto que se materializa
en el papel con formato de libro. Y aquí hay muchos colegas, investigadores, investigadoras, que saben muy bien de lo que estoy hablando y que también publican libros, y que por eso también, digamos, siempre celebro la publicación de libros en vez de tantos artículos, ¿sí? Eso era lo último que iba a decir, pero es lo que dije primero. Lo otro que quiero decir es que me parece que porque no sabían o no sabíamos exactamente si había habido algún otro libro de teoría política publicado en la región, el subtítulo de Neuquén 60-2010 es un libro de teoría política, pero tranquilamente yo me animaría a decir que es el primer libro de teoría política, o por lo menos concebido desde la teoría política, que se publica en la zona. Y cuando digo teoría política, estoy refiriéndome a un campo específico del trabajo de la ciencia política en general, que trabaja desde una aproximación que no le escabulle el bulto a dos cosas que por ahí cierta ciencia política más convencional, más norteamericana, más mainstream, por decirlo así, es la que quiere imponer, ¿no? La del dato duro, la de la teoría, las explicaciones puramente cuantitativas, que son valiosas, pero que no son... Digo, a lo que no le escabulle el bulto la teoría política es a dos cosas que me parece que son centrales. Primero, la posibilidad de especular, digamos, de utilizar los conceptos y poder especular a partir de los conceptos y de cierta información relevante y suficiente. Tampoco es especular cualquier cosa, ¿sí? Pero es especular, avanzar, sentarse a pensar, que es algo que, para lo que a veces no tenemos tiempo, y a veces es bastante peligroso sentarse a pensar, porque uno no sabe con qué se va a encontrar, ¿sí? A veces es más fácil revisar unas estadísticas que hicieron otras, ¿sí?, que enfrentar los propios fantasmas que aparecen cuando uno empieza a pensar, ¿sí?, teóricamente. Entonces, aquí el desafío consistía en tomar un concepto que ya estaba, entre comillas, aceptado como el que mejor explicaba el problema o el fenómeno de que Neuquén es una provincia de altísima conflictividad social. A ver, digo esto, nunca, digamos, lo digo con estas palabras prácticamente en el prólogo, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que Neuquén es una provincia con altísima conflictividad social, ¿sí? Lo que se necesita, darse cuenta de eso es fácil, cualquiera, en cualquier lugar del país sabe que Neuquén es conflictiva. Ahora, poder elaborar un concepto que describa, explique, pronostique y guíe ese fenómeno es harina de otro costal. Eso lleva un trabajo enorme, y ese es un poco el trabajo que hizo, no es un poco, es el trabajo que hizo Ariel cuando propuso Contracultura de la protesta. Ese concepto, digamos, describe, explica y orienta este fenómeno de que Neuquén es una provincia con altísima conflictividad social. Hubo otros intentos de conceptualizarlo. Hacer un concepto no es inventar un nombre, es mucho más que eso, ¿sí? Es decir, ponerle un nombre a una cosa no es inventar un concepto. Lleva a poner un nombre, pero hay que hacer otras cosas, ¿sí? Y una vez que ese concepto estuvo inventado, fue muy debatido aquí, en otras provincias, más allá del país también, y finalmente hay una especie de aceptación de que este concepto nos sirve hoy para explicar la alta conflictividad de Neuquén de los últimos años y la que tenemos ahora. Y yo no sé si nos sirve para explicar lo que pasa en otras provincias alrededor. Julieta se ocupa de explorar un poco qué pasa en Río Negro, habría que ver qué pasa en Chubut. Ahora que estamos con esta situación, me parece que podríamos llevar a utilizar el concepto también en eso, digamos, con ese alcance. Entonces la idea era tomar un concepto y empezar a desmenuzarlo, aplicarlo, mirar otras cosas a través del concepto, ponerlo a prueba, ver sus límites, ver sus posibilidades todavía no exploradas, y eso fue lo que intentamos hacer en este libro que, digamos,
Laura, Julieta y Suyay organizaron, digamos, de manera muy criteriosa y con un cuidado por la edición que también merece, digamos, mis más calurosas, digamos, encomios y elogios. Dije eso, dije lo de teoría política, y la otra cosa a la que no le saca el bulto la teoría política, dije primero a la especulación, la otra cosa a la que la teoría política no le saca el bulto es a la valoración. La valoración, la prescripción o lo que se llamaría la normatividad. Es decir, poder jugarse y decir esto me parece que está bien, esto me parece que está mal. ¿Sí? Muchas veces nos han inculcado esto, no, la ciencia tiene que ser distante, no tiene que ser valorativa, no tiene que decir si esto está bien, si esto está mal, es una cuestión de la ciencia, etc. ¿Sí? No, esto es un texto que se la juega en muchos aspectos para decir, para denunciar, pero tampoco una denuncia que colapsa en el panfleto, aunque yo reivindico el panfleto como género, pero no es este el caso, ¿sí? Pero al mismo tiempo de que intenta hacer todo lo que el concepto ofrece, explicar, describir, pronosticar, también orienta. Es decir, también dice, bueno, las cosas son de esta manera, pero quizá debieran ser de esta otra manera y quizá debieran ir en aquel otro sentido. Entonces, desde esa perspectiva, por el nivel de especulación, de trabajo especulativo que hay sobre la base de información, insisto, no es especulación absolutamente desprendida de los hechos, ¿sí? Y por el ánimo, digamos, valorativo que se encuentra en todos los capítulos, me parece que es un libro sumamente rico y es un libro genuinamente de teoría política, y creo que es el primer libro de teoría política que se está publicando por estas latitudes. Y precisamente, volviendo a la noción de teoría política, una última cosa que digo. La palabra política es una de las que más usamos, estamos rodeados de política, los filósofos contemporáneos discuten entre la diferencia entre la política y lo político, ¿sí? Hay libros enteros dedicados a eso que generalmente son sumamente aburridos. Y se pierde a veces de vista lo recontra obvio. Cuando hablamos de política estamos hablando de poder, ¿sí? Y el poder, la disputa, digamos, el poder no es gratuito, el poder es una cuestión que se organiza, que circula y que choca, ¿sí? Por lo tanto, el poder siempre está asociado a grandes niveles de confrontación, de violencia, que por momentos se resuelven por vías institucionales, por momentos no, pero precisamente el concepto de contracultura de la protesta nos permite, ¿sí?, ver cómo hay una circulación del poder en diversos ámbitos, que son en buena medida los que reflejó Verónica en su exposición. A lo largo de los 7 ensayos que componen esta obra, vemos Ariel hace una reactualización del concepto, lo vuelve a discutir, lo vuelve a pensar. Eso me parece fantástico, digamos, en un autor que siga pensando su concepto. Laura trabaja el problema de cómo la idea de cultura se vincula con el problema de la ideología, otro gran problema. Desde hace mucho tiempo que se viene diciendo que las ideologías murieron, ¿sí? La muerte de las ideologías, cayó el muro y debajo del muro quedaron todas las ideologías, ¿sí? Bueno, recuperar el concepto de ideología. Un querido colega nuestro, Miguel Rossi, docente de la UBA, trabaja el problema de la identidad desde Aristóteles. Ustedes cuando lean se van a encontrar con un capítulo dedicado a Aristóteles. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con Neuquén? Pero después, cuando uno lo mira un poquito mejor, empieza a ver qué relación tiene con el concepto que plantea Ariel. Y así sucesivamente. El capítulo que desarrolla Orieta Favaro, donde propone una periodización
para mí novedosas sobre las distintas etapas que atraviesa el MPN desde sus orígenes hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, yo trabajo también sobre el MPN, pero desde otra perspectiva. El trabajo de Julieta sobre la protesta social en Río Negro, y creo que y precisamente Suyay, que trabaja, no sé si fue si yo recuerdo bien o no la anécdota de que alguien un día te dijo en un pasillo, ustedes se meten con eso de la contracultura de la protesta, pero eso es una cuestión puramente urbana, eso no sirve para explicar nada que ocurra más allá de la ciudad de Neuquén. Entonces a vos te quedó picando ese problema, ¿sí? Empezaste a decir, bueno, vamos a ver si efectivamente la contracultura de la protesta es un fenómeno efectivamente solamente urbano, o si también tiene alcance sobre las zonas rurales, etc. Y bueno, y un poco ahora se dio la oportunidad de poder trabajar aquel desafío de pasillo que había sido, que te había inquietado tanto. Para cerrar, nuevamente celebro la publicación de este libro, como celebro la publicación de todos los libros. Agradezco el enorme trabajo que hicieron y que nos incluye y nos permite tener también nuestro capítulo, y una invitación a todos y todas las presentes a leerlo, a recorrer estas páginas, a divulgarlo, a criticarlo, a hacer devoluciones y nada, apreciar el tipo de producción, creo yo, de altísima calidad que estamos empezando a tener en Neuquén, en manos de, como decía también Verónica, en manos de una generación que no es la mía, precisamente, ¿sí? Así que, nada, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente.